Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy nos acompaña uno de los directores más consolidados de nuestra cinematografía, que ha sido capaz de tocar muchos géneros y con mucho éxito. Guionista, director, fue crítico, antes también que dedicarse al cine profesionalmente, y es uno de nuestros directores también más queridos por el público. Ha tenido la suerte de que sus películas aunan, digamos que una temática muy coherente y con mucho rigor con la bendición del público, porque al final es uno de los directores que tenemos más taquilleros, lo cual eso es una suerte. Daniel Monzón, bienvenido. Hoy venimos a hablar de la ópera prima de Daniel, El corazón del guerrero, que es del año 1999, si no me equivoco. No te equivocas, la rodamos en el 99. ¿Sí? Entonces, como a mí me gusta siempre empezar estas conversaciones, para tener un poco de contexto, ¿quién es Daniel Monzón en 1999? Pues alguien que llevaba mucho tiempo deseando hacer su primera película. Concretamente desde los 7 años, cuando mi abuela me llevó a ver King Kong, la versión antigua, y yo me quedé absolutamente enamorado de aquello que estaba sucediendo en la pantalla. Yo no sabía lo que era, pero sí sabía que me tenía fascinado, que me metí dentro de aquella isla llena de animales prehistóricos. Yo me identifiqué con el gorila, evidentemente. Yo agarraba a la chica con la mano, trepaba por Empire State, luchaba con el Diplodocus aquel, etcétera. Y cuando terminó la película, yo no conseguí salir de ahí. Yo sigo atrapado en aquella isla, sigo atrapado en aquello que me chupó, ¿no? se me tragó. Y desde ese momento sigo siendo un gorila y sigo queriendo repetirlo, y esa sensación inolvidable que tuve viendo aquel King Kong, ¿no? Es verdad que de una forma casi energúmena no quise hacer otra cosa desde los 7 años más que hacer cine. Todos mis pasos, toda mi vida estuvo conducida a por fin dirigir y hacer. Tuve conciencia de que solo se vivía una vida. Y esto me sentó fatal. Digo, ¿cómo que solo se vive una vida? Esto es un asco. Pero me di cuenta que si hacía cine, que esto me ayudaría a vivir otras vidas. Y no estaba equivocado, ¿no? O sea, cada película que he hecho, y esto le pasa también a todos los que intervienen en una película, no solo al director, los actores, tal, de vivir aventuras, ¿no? O sea, un director de cine es un aventurero, por lo menos eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Cada una de las películas que he hecho ha sido una aventura también vital. Incluso me ha hecho conocer mundos, vivir experiencias que no hubiera vivido de otra manera. Y El corazón del guerrero, yo creo que es fruto de toda esa ansiedad que yo tenía, ¿no? Por hacer una primera película, esa necesidad, y en ella pues volqué pues todo el digamos el bagaje de cinéfilo, ¿no? De décadas viendo cine, disfrutando cine, ¿no? Fagocitando cine y tal, y lo vomité sobre la pantalla. Y es una película que tenía un montón de géneros, ¿no? O sea, era de espada y brujería, ¿no? Pero también tenía de conspiración política, de película, digamos, de comedia teenager, de cine de aventuras, de cine policíaco. Era una película, por un lado, muy, muy trepidante, pero por otro lado que tenía como una visión sobre la realidad bastante compleja. Era una película que hablaba de la locura y realmente era un compendio de 1000 cosas que yo ahora comprendo, pasados los años, que era, yo pensaba, si no me dejan hacer otra película en la vida, por lo menos que yo haya expresado todo lo que tengo dentro, todo ese está todo ahí, ¿no? Exacto. Y quiero jugar con todos los juguetes, ¿no? O sea, si no puedo hacer otra, quiero jugar con efectos especiales, con secuencias de acción, configuración, con cabezas calientes, quiero mover la cámara de todas las maneras, quiero
que haya decorados, quiero que sea, o sea, que haya muchos géneros, ¿no? O sea, que era una especie como de anhelo de cinéfilo. Sí que es verdad, porque esto que dices me parece muy, muy curioso, porque yo cuando he revisado la peli, yo he notado eso que dices. Cuando la estaba viendo decía, hostia, para ser una primera peli, aquí hay puesto todo. Es como alguien que ha dicho, yo tengo esto y voy a poner toda la carne en el asador. Y entonces es verdad que ya entraremos luego en lo que es la peli en sí, pero es verdad lo de la mezcla de géneros. Y también decía, hostia, pero es que es un tío que para ser una ópera prima, el tío pues eso, le ha metido secuencias configuración, con efectos especiales, efectos digitales, mucho juguete. Es decir, creo que hay una valentía que la gente normalmente dice, bueno, mi primera peli voy a optar por algo que sepa controlar. Tú, en cambio, dijiste, no, a tomar por saco. Yo voy y hago hasta donde me dejen. Exacto. Sí, ni más ni menos. Y en esa época recuerdo pues un director con que yo tenía muy buena amistad, que admiraba mucho, que era Alex de la Iglesia, bueno, con quien sigo teniendo buena amistad, pero ya no nos vemos como nos veíamos en aquella época, y había hecho una película de acción mutante, y yo le pasé el guión del Corazón del Guerrero a ver qué le parecía, y me dijo, Daniel, si te tienes que dar una hostia, te la das a lo grande. Pues que yo me lo tomé como un cumplido, ¿no? Es que justo... Sí, te iba a decir, yo cuando estaba viendo El Corazón del Guerrero me recordó a Acción Mutante por eso, porque creo que son las dos películas, las dos primeras películas que he visto como más rompedoras y más valientes. En ese sentido, quiero decir, porque estáis tocando unos géneros que normalmente en las óperas primas o en las primeras películas no se ven. Y lo que te dijo pues Alex de la Iglesia me parece que tiene mucho sentido. Si te vas a dar una hostia, te la das bien, ¿no? Es como que el que dice, si vas a robar, exacto. kilos, no robes 200 euros. Exacto. Y en efecto dije, pues verá, me lo tomo en efecto como un cumplido y me dio alas, ¿no? Digo, bueno, pues este hombre que acaba de hacer una película en efecto tan rompedora en su época, y El Corazón del Guerrero, posiblemente con Acción Mutante fue de las primeras películas españolas, aparte, bueno, en Acción Mutante todavía no existían los efectos digitales, o sea, son como la prehistoria, pero es la gente que luego ha hecho cosas como Juego de Tronos, Lo Imposible, Muestro Bien a Verme, Félix Vergés y su equipo. Pues El Corazón del Guerrero es la primera vez que se dividió en 3 equipos distintos de efectos especiales, una película de ficción española. El productor que yo tenía, que era Gerardo Herrero, me dijo, pero hombre, ¿por qué vas a contar con 3 equipos distintos de efectos? Que era una cosa que era bastante habitual en el cine norteamericano. Yo en aquel entonces era un chico muy joven, ¿no? Y que seguía muy de cerca todo el cine americano y tal, y se lo explicaba, digo, mira, esto no tiene nada que ver. Los efectos especiales de maquillaje, de los actuación de también una de sus primeras películas que luego ganaron el Oscar con El laberinto del fauno, se encargó de los efectos especiales de maquillaje, Félix Vergés, que te digo que apenas existían en el cine español, prácticamente no había, y la parte de efectos físicos la hizo Raúl Román, que luego ha repetido en otras películas y tal. Entonces esa división en 3 equipos era una cosa bastante visionaria, apenas se había hecho, y costaba hacerle entender al productor que era necesario en una película de estas características, ¿no? Era muy divertido también ver cómo los eléctricos, ¿no? Cuando rodábamos secuencias, pues cuando al principio hay una gruta con un río de lava por el que pasan Belda y Sonia, pues claro, yo rodaba, la lengua era un trozo era un decorado, pero no había nada más en el plano, ¿no? O sea, abajo, y además les decía a los eléctricos, no os preocupéis, podéis poner focos porque luego eso lo borramos y ahí yo meto un río de lava y tal. Entonces, para los eléctricos que habían hecho 50, 60 películas, algunas memorables de cine español, me miraban y decían, bueno, este chaval es un normal, ¿qué está haciendo este idiota de las gafas? Porque claro, yo les explicaba, de verdad, mirad, ¿ves? Esto es la lengua y tal, pero sí, mira la lava. Y me miraban y decían, la lava, pero no creían que esto pudiera quedar ni medianamente bien, pero yo lo pienso luego y digo, sí que era yo muy arrojado y muy loco también, ¿no? Mi director de fotografía, Carles Bussi, que, bueno, entre otras cosas había hecho Acción Mutante y estaba encantado de eso, de repetir una experiencia tan enloquecida, terminar el rodaje, en la fiesta de fin de rodaje, me acuerdo que me preguntó con una copa en la mano, me dijo, oye, Daniel, ¿tú cuándo te diste cuenta que era imposible que hiciéramos esta película? Y yo le dije, pues mira, la verdad es que me ha podido la fuerza de la ignorancia. Quiero decir, yo tenía tantas ganas de hacerla, creía tanto en ella, y que pensaba que la podíamos hacer. Además, me rodeabais todos vosotros, que sois gente con mucha experiencia y tal y cual, y yo he tirado para adelante todo el rato con el convencimiento de que con este presupuesto tan reducido podíamos hacer algo así. Y aquel dice, pues la verdad es que ha sido tu
tu empeño energúmeno, ¿no? El que nos ha tirado del carro, porque este chaval de 20 y tantos años. Claro, no, hay esa parte también de locura e inconsciencia que se necesita para llevar a cabo este tipo de pelis, porque al final tú has tirado porque nadie te ha dicho nada, nadie te ha parado, entonces que se necesita este tipo de esa mezcla de tanto de inconsciencia como de locura, de decir, no, vamos a hacer esto y seguidme. Totalmente, es así. Sí, porque además, claro, yo recuerdo cuando la escribí, esta es una película que escribí en solitario, y no era consciente de que el 90% de la película sucedía de noche. Es una película que tuvo 11 semanas de rodaje en aquella época, imagínate, ¿no? Qué gloria, ¿no? Wow, ¿Quién las pillara ahora? Pero bueno, de las 11 semanas, 9 y media, casi 10, eran de noche. Uf. Y, ostras, el cuerpo acaba destrozado. Pero yo además estaba tan sobreexcitado que no dormía tampoco demasiado. Entonces fueron casi 11 semanas de mi vida en las que no dormí. O sea, por las noches rodaba y por el día descansaba lo que podía, pero luego estaba tan excitado que me ponía a ver los frases, ¿no? O sea, y a montar. Me iba ya a montaje con Iván Aledo, que fue quien montó la película. Preparaba, pues bueno, había muchas veces que caían localizaciones y tenía que preparar. O sea que yo dormí durante esas 11 semanas una media de 3 horas diarias. Imagínate. Y el cuerpo resistía, ¿sabes? ¿Y cuando acabó el rodaje, no caíste, por ejemplo? ¿El cuerpo no te dijo basta? Sí, exacto. Esto suele ocurrir en todos los rodajes, pero en aquel con razón de más, ¿no? O sea, el día que terminó el rodaje me dio como un cólico, o sea, estaba hecho un guiñapo. O sea, no, me vinieron como de todo, como, no sé, una gripe, parecía una masa informe temblando. Pero luego al mismo tiempo echaba de menos el rodaje. O sea, fue de una intensidad tal que hay una cosa muy curiosa y es que como me vi obligado a rodar tanto de noche, para mí durante esa época la aparición del sol se convertía en mi enemigo extremo, ¿no? O sea, yo en cuanto empezaba a clarear, estábamos en exteriores y ya decían, oye, cuidado, que por allí, por el este, ya empieza a clarear. Yo miraba el sol y lo maldecía, ¡no! Porque me permitía rodar. Entonces, durante meses después de acabado el rodaje, tenía aversión a la salida del sol. Y digo, ostras, esto lo tengo que solucionar porque el sol es vida. Y era como un vampiro, tío. Pero bueno, no, con esto quiero decir es que la experiencia del primer rodaje es de una intensidad tal que tú estás dispuesto a eso, a no dormir, a cambiar tu hábito, ¿no? de vida, ¿no? De ser un vampiro directamente. Y recuerdo también que mi mayor miedo a la hora de enfrentarme a mi primer rodaje, de pronto me vino una sensación, dije, descubro que era una majarada infantil, era un capricho de niño, que quiero hacer una película, y de pronto ya no si lo sé hacer o no sé hacer, sino que no me gusta. No te gusta, ¿eh? Digo, a ver si ha sido todo, porque bueno, yo estaba disfrutando como un enano con la preparación, o sea, me lo pasé en grande, pero aún así me entró esa paranoia, una cosa de niño. La llevo sosteniendo durante décadas y me pongo a rodar o no sé hacerlo, me siento mal. Bueno, el primer día de rodaje se me pasó la tontería, porque primero me puse un día de rodaje muy difícil, una cosa complejísima, y a mí, bueno, no pude ser más feliz. Ese fue posiblemente uno de los días más plenos de mi vida, ¿no? Al descubrir que disfrutaba como una bestia, que la adrenalina me salía a chorros por los poros, que no podía parar, que iba como un loco de un sitio a otro, ¿qué tal? Y cuando llegué por la noche bueno, por la noche, sí, ese es un día de día, era de los pocos días de día. Llegué por la noche a mi casa y me tumbé incapaz de dormir, ¿no? Con palpitaciones, pero feliz, porque me dije a mí mismo, mira, yo no sé si me va a salir bien, si me va a salir mal, esto es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida y yo he nacido para hacer esto. Y fue, sí, ese primer día de rodaje. Si me permites, para hacer un poquito de recapitulación, 98, bueno, en este caso 97, sería cuando arrancaste todo esto. ¿Cómo llegas tú, Daniel Monzón, a encontrar a alguien que diga, bueno, ¿cómo surge el proyecto? Tú habías escrito el guión ya de Desvío al Paraíso, de Gerardo Herrero, ¿verdad? Que es tu productor, entonces entiendo que por ahí había una ventana. Exacto, sí. Yo realmente durante todos esos años, ¿no? Hasta los 28, como creo que es 28, 29, creo que se ha rodado los 29, un poco antes de los 30. Y desde que veo King Kong, dedico mi vida exclusivamente a querer dirigir cine, pero como no había escuela de cine en aquel entonces, pues yo soy autodidacta, ¿no? Pues leo, veo, escribo. Entonces, escribiendo sobre cine, pues de pronto conseguí trabajar en la revista Fotogramas, que os gustaba cómo escribía, y eso me permitió
pues entrevistar a muchos actores, a muchos directores de cine, ir a rodajes y de alguna manera aprender desde ahí, ¿no? O sea, yo he entrevistado a, pues mira, William Friedkin, que acaba de morir hace poquito, Sí. pero he entrevistado a George Miller, a Robert Zemeckis, a Roman Polanski, a Woody Allen, a Steven Spielberg, en España, pues a todos, a Carlos Saura, a Vidas Luna, a Berlanga, a Ángeles de la Iglesia, de ahí me hago amigo, y no cito ni actores ni actrices, pero o sea, fui a un montón de rodajes, tanto en el extranjero como en España, y las entrevistas que yo hacía no eran tanto de un periodista como de alguien que quería aprender a hacer cine. Yo recuerdo que eso, había gente de CMX, recuerdo, y dice, pero tío, ¿pero tú eres periodista o qué? ¿Qué me estás preguntando? ¿Me estás tratando de sonsacar todos los secretos que tengo? Y claro, yo estaba ahí arañando como una ratilla para aprender. Y viendo, ¿no? En los rodajes, viendo y también formando de alguna manera mi equipo ideal a la hora de rodar mi primera película, ¿no? Yo iba a rodaje Julio Medel, mira, como director contrato, o iba eso, a hacer Mutante, veía a Ria Biafra haciendo el arte. Y digo, esta gente, pues para mí, ¿no? Entonces fui construyendo una especie como de equipo Frankenstein, robot, ¿no? A partir de los rodajes a los que había ido y tal y cual. O sea que digamos que ese es mi bagaje, pero paralelamente también escribía guiones, ¿no? Y uno de los guiones que escribí ganó un premio del Ministerio de Cultura y lo compró Gerardo Herrero, que es un productor, que en aquella época, pues era un productor que hacía películas muy importantes, ¿no? Que ganaba muchos premios. Sí, es uno de los grandes nombres y que estaba más dedicado cine español, de los grandes productores del cine español. Sí, bueno, en aquella época él producía pues a Adolfo Aristarain, ¿no? Martín H. o a Alan Tanner, o venía de hacer Madre Gilda, que había ganado unos cuantos premios, tal. Cine muy adulto, y él tenía también la idea de dirigir también él, ¿no? Cine. De hecho, luego dirigió muchas películas. Pero en aquella época solo había dirigido un pequeño policíaco y dio con este guión que había escrito yo con otro compañero, Santiago Tabernero, que había ganado este premio del Ministerio. Lo leyó y quiso dirigir. Entonces nos hicimos muy amigos. Y yo fui al rodaje de ese primer guión que yo había escrito, que el rodaje fue en Puerto Rico y el protagonista era Charles Dance, ¿no? Que es un actor maravilloso, británico, que la gente conocerá de Juego de Tronos, porque ha hecho un montón de películas y tal. En aquella época pues acaba de rodar El último organhéroe con Schwarzenegger, ¿no? Pero también acaba de rodar Good Morning Babilonia con los Taviani, ¿verdad? ¿sí? O sea que era un tipo realmente un gran actor. Pues yo estuve en ese rodaje y de alguna manera yo ayudé a Gerardo, ¿no? En aquella película. Y estuve pues chupando también mucho y aprendiendo también desde otro lado, desde el guionista que ve cómo su película, cómo su historia se está llevando a cabo, ¿no? La primera cosa que aprendí fue no vuelvo a escribir para dárselo a otro. Porque es como tener un hijo y darle una adopción. Y tú dices, no, coño, que es mi hijo, que no hay que educarlo así, que hay que educarlo así. Entonces dije, ya está, se acabó. Si vuelvo a escribir un guión, ese guión lo tengo que dirigir yo. O sea, que fue por un lado muy interesante y a la vez esa frustración de estar como, que esto lo conduciría por aquí, por allá, ¿no? Pero aprendí mucho. Y lo que sí que es verdad es que me dio mucha cercanía con Gerardo, que decidió apostar. Él quería hacer un tipo de cine que no era el que producía habitualmente. Me dijo, yo solo hago películas para adultos y tal, y me gustaría hacer una película para un público más juvenil, para probar en ese. Y entonces yo lo convencí de que El corazón del guerrero era la película juvenil por excelencia que él tenía que hacer. Le estuve comiendo la cabeza y nuevamente tuve la suerte que cuando escribí el guión se lo pasó a su hijo, que en aquel entonces era menor que yo, era adolescente y tal, y le encantó. Entonces dijo, pues tienes razón, esta es la película que están deseando ver todos los adolescentes. Y yo, sí, sin duda, Gerardo. Entonces, y ahí luego vino otra lucha, que era la de conseguir un presupuesto suficientemente digno como para embarcarse en una locura de esta envergadura, ¿no? Perdóname, Daniel, aquí viene mi pregunta en relación a esto que dices, la lucha de conseguir el presupuesto digno. Entonces tú te plantas para hacer tu primera película sin haber dirigido nada antes, ni un corto, ni nada. Así es, sí. Con un par. Unas narices, así es verdad. Con un par. Claro, es que fíjate, yo estuve intentando hacer en varias ocasiones, yo tenía varios guiones de cortometraje, ¿vale? En aquella época los cortos eran muy caros y muy complicados y tenías que depender de 1000 favores. A ver si te hacía el favor, hacerlo coincidir con un director de arte, con unos actores, con tal, todos por la cara, pero al mismo tiempo era muy caro.
porque se rodaba en celuloide y, o sea, había unos gastos fijos que eran verdaderamente muy caros. Tenías que intentar recurrir a alguna ayuda del ministerio, tal. Entonces yo escribí un corto que no acabó de cuajar y luego escribí otro que era también bastante ambicioso, ¿no? No era el Corazón del Guerrero, pero un corto ambicioso. Y me tiré varios meses intentando levantarlo y estuve a punto de hacerlo, pero me di cuenta de que el esfuerzo era ímprobo. Y ahí es cuando dije, qué tontería. O sea, si voy a hacer casi el mismo esfuerzo levantando un largo, prefiero levantar un largo. Este corto también se frustró y yo dije, ya está, nunca más. Ya no vuelvo a intentar levantar un corto, voy a levantar un largo, porque el esfuerzo es enorme. Y además voy a poder pagar profesionalmente a todo que yo quería contar con gente más o menos profesional y esto siempre, los calendarios eran muy complicados hacerlos cuadrar. O sea, salté directamente a este largo, que además me decía mucha gente, pero oye, pero ¿tú estás seguro de que quieres hacer algo como esto tan complejo? Y yo le digo, ¿por qué no haces una de 2 o 3 actores en un cuarto que hablan? Y yo digo, mira, es que no es eso lo que tengo dentro. O sea, a mí lo que me apasiona, lo que me mueve, y bien sabemos todos que para hacer cine lo que tienes que tener es pasión, es esto, esta historia, ¿no? Esto es lo que a mí me tiene como loco, me tiene sobreexcitado y es lo que quiero hacer. Entonces yo creo que para mí, les decía a los que me decían, haz algo más sencillo. Digo, para mí va a ser más sencillo hacer esto que intentar hacer una historia aparentemente menos compleja. O sea, a mí siempre me ha resultado muy atractivo el enfrentarme a retos aparentemente inabordables. De hecho, el resto de mi filmografía lo demuestra. Lo que pasa es que una cosa es lo que uno piensa, con lo cual me parece muy, muy honesto, porque dices, no, yo soy capaz de hacer esto, y eso dice mucho de ti, pero en ningún momento pensaste, no ya tú, sino, no sé, la industria o la financiación no va a ser capaz de confiar en mí, no porque no sea capaz, o no porque no puedo hacerlo, sino porque no tengo nada con el que decir, oye, yo puedo hacer esto, porque al final no puedes enseñar nada, ¿no? Que tienes un corto, no tienes algo que digas, no, mira, pero yo sé poner una cámara, yo sé cómo dirigir un actor, yo sé, lo tengo muy claro, pero claro, al final es esa confianza ciega y estamos dando una peli de un gran presupuesto. Sí, claro, yo, en efecto, por un lado es tu capacidad de convicción, ¿no? O sea, un productor tiene que tener la sensación de que la persona que tiene delante está suficientemente o capacitada o tiene la locura, ¿no? Como para llevar a cabo el proyecto. Y en mi caso yo creo que había una mezcla de eso, había mucha pasión, yo usaba toda mi capacidad de convicción de una forma abrumadora. Le ponía la cabeza como un bombo al productor, pero durante el año y pico que estuve yo intentando levantarlo, ¿no? Es que no le dejaba respirar a él, ¿no? Luego él me conocía. Digamos que yo trabajé con Julio Otero en la radio, con Andrés Averasturi, y fui el subdirector de Días de Cine durante muchos años. Mis 22 a mis 26 o así, yo llevé el programa Días de Cine, y entonces eso hizo que me conociera toda la industria más o menos del cine español, me conocía, ¿no? Y yo tenía un cierto renombre desde ahí, ¿no? Entonces, también es verdad que ya había colaborado con Gerardo Herrero con ese primer guión, me había tenido un rodaje, o sea que él confiaba. O sea, yo había conseguido que un productor confiase en mí. Ahora, conseguir el presupuesto es otra historia. O sea, él podía meter una parte del dinero que se necesitaba para llevar a cabo la película, pero no toda. Entonces ahí es donde yo empecé a llamar a un montón de puertas y conseguí yo un coproductor para la película. Porque Gerardo hubo un momento que dijo, creo que no vamos a poder, Daniel, porque o bajas mucho presupuesto. Y yo dije, es que si bajo mucho presupuesto la película no tiene sentido. Esta película tiene sentido si conseguimos hacerla embarcarse en una película con presupuesto. Entonces, dando vueltas por aquí y por allá, conseguí un productor en aquella época, que era Paco Ramos, que se metió en la película y que aportó la mitad del presupuesto. ¿Qué ocurrió? Curiosamente, esto permitió empezar a rodar y durante el rodaje este productor cayó de una forma que nunca he acabado de entender muy bien por qué, no acabó de aportar su parte, que luego, Paco Ramos ahora es un tipo bien importante, que está por cierto, pero en aquella película nunca acabé de saber lo que pasó, pero creo que estaba saliendo de la productora que había invertido supuestamente Corazón Guerrero, entonces Gerardo se quedó él solo con la película. Estaba tan emocionado con lo que iba viendo, ¿no? Porque le parecía una cosa como muy nueva, que siguió apostando por ella. Aunque hubo un momento que me dijo, Daniel, creo que vamos a tener que cortar, que tal, que cual, pero él consiguió en el proceso otro coproductor. Entonces, que fue Cartel, exactamente. Entonces, la película al final, esa fue una coproducción entre Tornasol y Cartel y consiguió hacerse con ese presupuesto. Pero ya te digo, fue una gesta, hubo lotes con su argumento y también en su ejecución. Porque yo además, está mal que lo cuente aquí, pero cuando Gerardo vino a decirme que igual había que cortar,
ya llevábamos como 4 o 5 semanas rodadas. Dice, mira, habrá que cortar unas cuantas semanas y tal. Y dice, mira, Gerardo, yo he rodado, como ya sabes, cómo se rodan las películas, ¿no? De una forma que no es cronológica. Y yo, como ves, no, o sea, puedo 12 horas diarias, luego preparo, tal. No tengo la cabeza para plantearte siquiera qué cortes se pueden hacer de esa película. Es decir, que te digo, es que corto esto, pero es que ya he rodado una parte y tal. Y digo, soy incapaz digo, entonces, si de verdad tú consideras que hay que cortar, claro, digo, si consideras que hay que cortar 2 semanas, 3 semanas, pues toma, este es el guión y proponlas tú. Yo pensé, menudo marrón le acabo de pasar. También, pero claro, con un par, ¿eh? Con un par. Sí, pero dije, bueno, espero que lo que acabe ocurriendo es lo que acabó pasando. Que Gerardo, al cabo de unos días, me dijo, mira, Daniel, me partiré el lomo por encontrar un coproductor y porque soy incapaz de decirte que quieras de cortar, ¿no? Entonces, pues bueno, el órdago funcionó. Salió bien. Y de quitarme el sombrero, sí, pero de quitarme también el sombrero y agradecer eternamente a Gerardo Herrero también su apoyo en manos de un chavalote que no había dirigido ni un puñetero corto. O sea, que en ese sentido todo fue bastante alucinante. Tú, siendo un director sin experiencia, cuando te plantas en un rodaje con una película de gran presupuesto, ¿cómo haces para que no se te lleve por delante digamos que toda esa ola, ¿no? Porque yo, por ejemplo, viendo la peli, me acuerdo de secuencias, no ya las secuencias incluso del momento de espada y brujería, porque eso al final son complicadas, pero no dejan de ser 2, 3 personajes. Pero, por ejemplo, todo el clímax en el parque de atracciones, el concierto que hay, pues ahí pasan mogollón de cosas a nivel narrativo para tener controlada una narración, y luego son secuencias eso, con mucha figuración, mucho movimiento. Tú, como director novel, ¿cómo te plantas ahí y decir, venga, esto que no se me vaya de las manos? Ya. Pues te repito lo mismo que le dije yo a Carles Bussi, a mi director de fotografía, de la fuerza de la ignorancia. Es decir, que yo era como un tanque, tío, era un tanque. O sea, esta es la película y voy a por ella, ¿no? Entonces, fueron muchas semanas de preparación. Evidentemente me rodeé de un equipo extraordinario, ¿no? Un gran ayudante de dirección, un gran director de fotografía, directores de arte, figurinista, productor, tal, ¿no? Director de producción, etcétera, músico, pues eso. Es decir, el equipo era fantástico. Sabía mucho más que yo y sigue sabiendo mucho más que yo, que es la primera regla del buen director. Rodearse de gente con mucho talento. Que sabe más que tú. Claro, y meterle a todos ellos las ganas de jugar, ¿no? Y que todo el mundo comparte ese juguete, ¿no? Y quiera meter lo mejor de sí mismo. Eso es la manera en la que yo actué en aquella película y actúo en cada una de mis películas, ¿no? O sea, haciendo que sea realmente una obra de equipo, ¿no? En la que tú llevas la batuta, tú tomas la última decisión, ¿no? Pero durante mucho tiempo estuve transmitiendo y alimentando a la gente con la historia, y ellos iban aportando y tal. Entonces éramos realmente... yo me apoyaba mucho en ellos, pero también, por ejemplo, es una película que, ante el horror vacui de sabré hacerlo, no sabré hacerlo, tal cual, me la dibujé entera, me la dibujé yo. O sea, cogía un cuaderno de estos de espiral y me hacía mis dibujines, y son dibujos que apenas enseñé, pero que a mí me servían para demostrarme que sabía la manera en la que había que contar la historia, para darme una seguridad a mí mismo, ¿sabes? Luego sí que hice algunas partes con storyboard, con un buen dibujante, porque mis dibujos son bastante ingenuos y pero bueno, muy expresivos y muy claros. Pero yo, previamente, me la conté a mí mismo con imágenes, ¿no? Para saber muy claro, ¿no? Qué es lo que buscaba, qué pretendía, y así se lo transmitía a todo el equipo. O sea, que hice ese trabajo previo en solitario, ¿no? En casa, como, venga, voy a creerme a mí mismo haciendo esto, ¿no? O sea, que tú en ningún momento, por suerte, no eres de esos que ha padecido lo del síndrome del impostor, ¿no? Que siempre va mirando hacia atrás aquello de, hostia, me van a pillar, me van a despedir. Mira, te cuento una anécdota que tiene que ver con esto. Las primeras pruebas de cámara, pues los eléctricos me cedieron parte del almacén donde está pues todo el material, ¿no? El traveling, tal, focos, etcétera, para hacer ahí las pruebas de cámara. Y era la primera vez que yo me ponía a rodar, aunque eran pruebas de Claro, cámara. era tu primer rodaje. Exacto. Más que el primer día de rodaje, ese fue mi primer día de rodaje. Entonces ahí tenía yo a Neus disfrazada de guerrera, a Joel Llorán disfrazado de guerrero, a Santiago Seguro de mago absurdo, a Javier Ayer todo pues eso, para hacer las pruebas de cámara, mirar el color, los vestuarios cómo funcionaban. Y allí me tienes dentro de ese almacén de cámara y esta gente diciendo cosas como, por Chrome, voto a tal, son ya tal. Hay un momento que empiezan a decir esto, yo estoy mirándolo, y todos estos disfrazados,
y de pronto miro a mi alrededor y veo a los eléctricos fumando allá en un lado, otros tomando una cerveza, todo ese almacén lleno de utillaje absurdo, y digo, ¿qué cojones estoy haciendo? Yo, esto es grotesco, pero ¿a quién voy a engañar? Esto es ridículo. Y de pronto una voz interna me dice, céntrate, tío, céntrate. No mires a los lados, céntrate y olvídate de lo demás. Entonces me concentré en Neus haciendo con su espada chorrada y tal, y mirarlo a través del combo, y ojo, qué bonito queda, y se me pasó esa angustia o ese vértigo, y me concentré y dije, no, esto mola. Pero hubo un momento de pánico, de decir, ¿esto qué es? Porque era muy ridículo, tío, era muy... Bueno, podía parecer, sobre todo eso, sacado de contexto, ¿no? Porque tú ves la película y todo tiene sentido, pero en un lugar que no es ese, que es solo una prueba, con la gente pues acostumbrada a otro tipo de cosas, y ve aquel espectáculo y dices, madre mía. Porque retrocediendo un poco, retrocediendo o ya cambiando de tema directamente, pero dentro del Corazón del Guerrero, entonces, esa historia, la historia del Corazón del Guerrero, como es un guión, aparte es guión tuyo, personal, propio, sin nadie más, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge esa historia? Pues sí, verás, esto se lo escuché una vez a Berlanga, y dice que hay películas que te llegan a través de una imagen, ¿no? O sea, a Berlanga, por ejemplo, en El Verdugo, le llegó esa imagen de que se tenían que llevar a rastras al verdugo en lugar de al reo, ¿no? Para justiciar, ¿no? Y que esa imagen es la que le generó un poco toda la historia, ¿no? Pues aquí a mí, con El Corazón del Guerrero, me llegó de pronto esa imagen de un chavalillo con granos, adolescente, como de Virucho, el que todo el mundo se burla, que es así como... Pero que él sabe que es un tipo fornido, poderoso, un guerrero, ¿no? En otra dimensión, ¿no? O sea, que él en el fondo, por dentro, es alguien terriblemente poderoso, romántico, o sea, todo lo que un adolescente sueña, pero que él tiene la conciencia clara de que sí que lo es, ¿no? Entonces, esa imagen, esa dicotomía entre el pequeño chavalín debilucho y lleno de granos, y a su lado un guerrero enorme y tal, ¿no? Tipo Conan el Bárbaro, que son la misma persona, ¡pum! Es como lo que me llegó a la cabeza, ¿no? Y a partir de ahí construí todo, ¿no? Los del juego de rol, tal, no sé qué, los dos mundos, etcétera, etcétera. Y dándole más vueltas, me da la sensación de que, de alguna forma, yo no dejaba de ser ese no adolescente, pero sí que he sido alguien que siempre ha tenido una conciencia mucho mayor de lo que los demás ven, ¿no? Lo que ven es un chaval de unos 60 y tantos, con unas gafas, ¿no? Y con carilla de, pues esta que estás viendo. Pero que por dentro, digo, bueno, yo voy a hacer grandes cosas, ¿no? Yo soy como un guerrero y tal y cual. Bueno, o que tus películas son ese guerrero, porque al final no dejan de ser tus películas una traslación de lo que tú eres, y esa imagen, como las películas son la imagen que tú das, con lo cual, bueno, no sé si te habías planteado eso también. No, pero ahora que lo dices me parece que es muy cierto, porque en efecto es la imagen que él tiene, o sea, es su ensoñación, esa ensoñación, ¿no? La ensoñación que acaba cobrando casi más fuerza que la propia realidad, ¿no? De la película dice, la realidad es mentira y tal. Totalmente, tienes razón. O sea, ahora lo estoy improvisando porque lo estoy viendo ahora, porque yo en su momento no me daba cuenta que pudiera haber casi un algo biográfico, ¿no? En la propia historia. Yo, claro, también jugué a que la película tuviera como dos posibles lecturas, aunque yo sabía cuál era en la que yo estaba como autor, donde estaba yo, ¿no? Pues es decir, puede verse como una historia de un chaval que es visionario y que puede ver más allá de una realidad con unos ojos que la interpretan tal y como es, o la historia de un esquizofrénico que está como una chota y que todo aquello que cree ver es fruto de un problema mental, de una esquizofrenia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, una cosa que hice mientras escribía, fue entrevistarme y verme con varios esquizofrénicos, concretamente con uno que era una persona terriblemente inteligente, que tenía un mundo propio, completamente, era una realidad paralela, la que este hombre mantenía, y él vivía en una especie como de cruzada, en la que todo en su día a día le iba indicando, le daba pruebas de que su mundo era el correcto, y obtenía, era como una gincana la que vivía este hombre, pero que él te iba contando su día a día y era tan coherente que te podía arrastrar con él. Hubo algún día que dije, caray, si es que lo que está diciendo este hombre, ¿por qué no es verdad? ¿Por qué no es verdad? Claro, de hecho, cada uno tenemos nuestra propia verdad, ¿no? Y también de eso hablaba la película. Pero
pero quería que el personaje de este Ramón Belda, que para él todo tuviera una coherencia y una cohesión incuestionable, porque si tú estás mesurado, tenías que ver el mundo a través de sus ojos, ¿no? Mi mirada como director de esa historia no era nunca distanciándome de él, sino apoyándole. Es decir, yo creo que él está en lo cierto. O sea, era que de otra forma me hubiera parecido como que si yo creo que a mí el cine que más me interesa es aquel que te remueve el sentimiento. Entonces yo no me podía reír del personaje protagonista. Yo tenía que quererlo, y tenía que apoyarlo, y quería que surgiera, vean esta chica que es una prostituta de la casa de campo, pues vea una diosa, ¿no? Una mujer maravillosa. Ella se siente hasta enternecida y claro, una amazona, ¿no? Y hay un momento en que no es que se enamore del chaval, pero le ve con cariño, porque dice, joder, es que nadie me ha visto como me ve este chaval enloquecido y tal, ¿no? Bueno, y que no hay maldad, sobre todo que no hay maldad, ¿sabes? Hay como una especie de pureza. En absoluto, exacto, eso es, de pureza. Entonces yo siempre estuve de su lado, ¿no? O sea, yo creía que él tenía razón, ¿no? O me puse en como, o sea, nunca a juzgar o a reírme del personaje, sino a apoyarlo, incluso desde la música, ¿no? La banda sonora que sonaba era como Basil Poledouris, ¿no? Como Conan y tal, que hizo rock maravillosa. Tenía esa referencia. Yo cuando la estaba revisionando me acordaba de Basil Poledouris, que es maravillosa. Sí, sí. Pero a mí, mira, lo que me ha pasado una cosa súper curiosa revisándola, y es, yo recordaba la peli, yo la vi en su día cuando se estrenó. Entonces, una cosa que me ha pasado, que creo que es algo bueno, es que cuando la vi como tú decías, como algo, como un producto. Yo cuando la vi, pues debía tener, pues eso, 20, 21 años, la vi como un producto como muy fresco, ¿sabes? Pensé, hostia, tío, una peli española, pues eso, que trata de cosas de rol, espada, brujería. Entonces la vi como un producto como muy diferente, y entonces flipé porque dije, hostia, qué guay, tío, que se hacen pelis así. Y en cambio, ahora, o sea, en el 2023, la he visto como una peli, fíjate, a ver cómo lo digo para que suene como quiero que suene, que es bien, ¿eh? A pesar de todo lo que tiene, me ha parecido que es una peli que trata o que habla mucho y con mucha sensibilidad de la salud mental. Porque al final es lo que tú decías, es la historia de un chaval que tú nunca sabes si es esquizofrénico, si no, y lo que te está hablando es de un problema que él tiene, que es la percepción de una realidad, y que él la siente como suya, incluso al final, ¿sabes? Él sigue metido ahí y está convencido, y, sí. Y lo hace y todo lo que hace, lo hace con esa pureza, con esa buena voluntad, o sea, que no tiene maldad. Y entonces es todo el mundo que le rodea, ¿sabes? El que tiene la maldad. Entonces me ha parecido muy, muy curioso. No sé si te habías planteado eso 20 años después. Sí, hombre, como ves, te he comentado que estuve muy interesado en el mundo de los esquizofrénicos. Sí. O sea, que todo esto, de alguna forma, lo que estás diciendo, está ahí, ¿no? O sea, es una película que, aunque aparentemente es una película de aventura, tal cual, pero es más compleja que eso. Aquellas personas a las que se les llama locos, ¿no? Son los locos, somos nosotros. Todo eso a mí que siempre me fascinó. Yo recuerdo películas como Corredor sin retorno de Samuel Fuller, ¿no? Todo, bueno. O Alguien por el sonido del cuco. O sea, todas estas películas sobre personajes locos, El Rey Pescador, ¿no? De Gillian, esta película, ¿no? La fantasía y la realidad. Tiene también mucho de leer novelas de caballerías, pues pierde aparentemente la cabeza y quiere ser un protagonista de esas aventuras que tanto le han gustado, ¿no? Y va contaminando de su locura a alguien tan sensato como era Sancho Panza, y Sancho Panza va al mismo tiempo contaminándose de esa forma épica de afrontar la vida, de creer que eres más valioso de lo que eres, o que tienes, que es un héroe, ¿no? Es alguien que está lúcido, es un loco, o sea, todo eso, en efecto, está en el corazón del guerrero, ¿no? Y era algo que yo quería que le diera un mayor profundidad a la película, ¿no? O sea que, sí, que un pozo, exacto. O sea que era algo más que tenía esas ganas que yo te decía de hacer una película con muchas capas, muchos elementos, pues más allá de que aparentemente yo quería que llegara al espectador para que fuera un buen éxito, pero que detrás de todo eso hubiera una reflexión, en efecto, sobre la locura y la cordura. ¿Y no te parece que a lo mejor, precisamente hoy en día, que por suerte la sociedad como que se ha abierto mucho a poder hablar de todos estos problemas sin tabúes y sin complejos, la peli tiene como mucha más vigencia ahora? No es que no la tuviera antes, pero de repente ha cobrado como una nueva vigencia y una nueva profundidad, que ahora está mucho más expuesta, y eso le da como más valor, yo creo. O sea, quiero decir, una peli que de repente al cabo de 20 años
esté como más presente. Que bueno, pues me alegra que me lo digas, porque yo realmente la película hace mucho que no la veo. Pero sí que creo que en su momento, cuando se estrenó, por ejemplo, con toda la buena intención, pero se quiso vender como una especie de La historia interminable. Claro. Como una película de aventuras para adolescentes, para niños. Y yo avisé, dije, cuidado, que no tiene nada que ver con eso. Es decir, y luego también la imagen la venía como una especie como de Conan a la española. Y yo decía, no, es que no tiene que ver con eso. O sea, yo les decía en aquella época, creo que era la época en que se estrenó Matrix y tal, y yo digo, mira, ya sé que os va a sonar muy raro. Digo, pero tiene más que ver con Matrix Claro. que con esto, que la historia interminable y tal y cual. Y para un poco para orientarles a los que tenían que vender la película, pero aquellos o no la entendieron o pensaron que era la mejor manera de venderla, y generó desconcertó muchísimo, porque es una película que fueron muchas familias al principio a verlas y salían indignadas, porque recuerdo una secuencia en la que directamente, bueno, es que ya es una prostituta, y Ramallo le golpea a uno, ¿no? Y lo deja medio tirado ahí en la casa de campo y se la lleva. Es decir, que no era una película familiar. Claro, familiar, ¿no? Yo recuerdo una cuña publicitaria en radio que la escuché y se me pusieron los pelos de punta. Digo, ¿qué es esto? Porque no lo había hecho yo. Iba en un taxi a hacer una entrevista y se iba a hacer una película y yo escucho una cuña que decía, vive mil aventuras con Ramón en El corazón del guerrero, donde tal, no sé qué. Que yo, ¿pero qué es esto? Es una película muy rara, es un perro verde. Yo también entiendo que para alguien que trataba de vender la película, digo, ¿cómo lo encaro? Pero yo les intentaba hacer ver que era más moderna que eso, o no sé si es moderna la palabra, que era más ambiciosa o más diferente, que era una apuesta diferente. Y aquellos, bueno, dijeron, pues mira, vamos a venderla así, con historia interminable y tal y cual. Entonces, esto que me cuentas, me gusta escucharlo, porque sé que 20 y tantos años después, también, claro, yo he hecho un montón de películas después de eso, pues a lo mejor cuando alguien ve El corazón del guerrero se enfrenta sabiendo, este tío luego ha hecho esto, y se ve con otra mirada. No es como una primera película de alguien que no sabe, que es desconocido, sino con alguien que ya tiene una trayectoria y que dices, pues cuidado, es que igual aquí hay más cera que la que arde. No solo es un niño corriendo con una espada y jugando a espada y brujería, ¿no? A mí es algo de lo que mejor me he llevado de la peli revisionándola. O sea, creo que tienen cosas como muy chulas, pero sobre todo eso, el cómo tratas ese tema. Y hoy en día, como a mí hay algo que me parece que se escapa a nosotros, bueno, a los directores o directoras, que siempre digo lo mismo, lo que habla al final es la peli. Y en este caso, tu película, sí. Y 5 años después sigue hablando. Y a mí eso es lo mejor que puede pasar. Que siga hablando y diga, hostia, es que está hablando de esto y lo está tratando con bastante sensibilidad para ser aparte una película grande, que intenta abarcar a un público, que no es un estudio sobre una enfermedad, ¿sabes? Y eso está muy bien. Entonces, en relación a esto que decías ahora, tú como director novel, por ejemplo, ¿cómo te enfrentas a la recepción de tu peli cuando ves que la están intentando llevar por otro lado o la están recibiendo como algo que quizá no es? Claro, es tu bebé, ¿no? Es tu niño, es tu primera peli donde te da hasta un cólic. Entonces, ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo se lleva? Claro, tú hasta entonces has dominado, ¿no?, tu universo, que es hacer la película, y cuando está en manos ya de distribución, promoción, etcétera, ahí opinas y demás, pero ya tu voz no es la que manda sobre todo aquello, ¿no? Y sí, yo realmente lo pasé bastante mal porque no conseguí conducir, ¿no?, digamos, todo lo que era esa campaña y tal y cual, a pesar de reconocer y agradecer el esfuerzo que se hizo, porque es una película que se estrenó con muchas copias en muchos cines, creyendo en ella, pero también era una película bien compleja de vender, ¿eh? Sí. Porque una película como millonaria en ese momento y muy rara, muy perro verde, con todo, pues después de un primer momento, en las salas de cine, empezó bien, las familias y me dijeron, es que se han enfadado a la gente de la película. Dice, el otro día salió una mujer con 3 niños que me quería dar un golpe en la cara porque no le había avisado de que la película no era para niños y tal. Yo me he dado cuenta que ya hemos liado. Pero luego es una película que a los pocos meses empezó a conocer un éxito extraordinario sin que yo me lo viera venir en todo el mercado de cine fantástico internacional. O sea, lo primero le llamaron de un festival en Corea, el de Puchón, Corea del Sur, y yo viajé allí con la película y fue mi primera experiencia viendo mi propia película en un espacio que no tiene nada que ver con mi cotidianidad, ¿no? Era una sala con 1000 coreanos
Y yo me acuerdo que me puse a ver la película y de pronto digo, ¿pero qué hago viendo la película? Si ya me la conozco, lo que tengo que mirar es esto. Y me giré y veía eso. Mil coreanos viendo mi peli. Y yo digo, hostia, esto es brutal. Entonces veía subtitulada en inglés, en horizontal y en vertical, en coreano, por lo menos allí venían en vertical. Y yo estaba realmente muy sobrepasado por la experiencia. Al terminar la proyección hubo un question and answer y entonces me preguntaron de pronto, me hacía muy curioso porque si a los coreanos, si la pregunta les gustaba, ya aplaudían la pregunta, ¿sabes? Hostia, bueno. O sea, si un tipo hacía una buena... Sí, buenísimo. Y entonces hay uno que me dice, al terminar la proyección, usted es un gran conocedor de la cultura budista, porque su película es la mejor expresión que he visto yo nunca en el cine de la parábola del hombre que sueña ser una mariposa y la mariposa que sueña ser un hombre. Y yo ni corto ni perezoso digo, en efecto, así es. Entonces, toda la sala empieza a aplaudir. ¡Bravo, bravo! Y luego miré, pues, qué parábola era esa y me di cuenta de que es verdad, de que encajaba, o sea, de que desde una mirada como aquella, en Corea, la película tenía un vuelo místico, o como quieras llamarlo, que encajaba realmente con esa parábola de Buda. Y me resultó, digo, ostras, es que yo he escrito algo sin pensar nunca que pudiera tener una interpretación como esta, ¿no? Y ahí es cuando empecé a darme cuenta que las películas son algo grande, porque tú las puedes hacer, en el estreno pueden tener una recepción u otra, ¿no? Pero luego viajan por el mundo, la gente las ve, las reinterpreta según su educación, según su... ¿no? Y dije, qué maravilla. Y a partir de ahí la película empezó a ir a un montón de festivales y empezó a ganar grandes premios. O sea, ganó el Méliès de Plata, luego estuvo Cesi para el de Oro, ganó todos los premios del Festival de Cine Fantástico de Ámsterdam, de Montreal, estuvo en el... O sea, tengo ahí una estantería, que todos son premios del corazón del guerrero. Bueno, y a ti incluso recibiste una nominación también al Goya, ¿no? Como mejor director Nobel por esa película, o sea que al final sí que es verdad que se fue como cerrando un círculo de reconocimiento a todo ese esfuerzo y a toda esa... Bueno, a toda esa valentía por hacer esa peli. Sí, no es verdad. Y también me dio esa enseñanza, ¿no? De que uno, o sea, que una película puede, en un momento dado, no llegar como uno espera, ¿no? Al público, pero que luego también que tiene una vida propia. Que una película tiene una vida propia y va más allá incluso de lo que uno había pensado o pergeñado y tal, ¿no? Fíjate, La noche del cazador, obra maestra donde las hay. Pues en su día fue un fracaso absoluto y a Charles Laughton le dijeron, oye, dedícate a lo que sabes hacer, que es ser actor. Y no vuelvas a poner tus manazas con una cámara porque es que no tienes ni idea. Y resulta que La noche del cazador es una de las grandes películas de la historia del cine, ya no de género, sino del cine, ¿no? En general, sí, incluso él mismo dijo que lo había pasado tan mal haciéndola que no quiso volver a dirigir, con lo cual dices, hostia, ¿cómo puede ser, no? Cuando haces una cosa tan alucinante y... Alucinante. Sí. Y entonces ya para ir cerrando, ¿tú notaste, por ejemplo, cuando hiciste El corazón del guerrero que dijiste, vale, sí, ahora sí que puedo dedicarme a esto y intentar tener una carrera? Es decir, ¿notaste algo como...? Hay veces que la gente se enfrenta como al vacío. Haces tu peli y dices, bueno, ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo, no? Pero tú notaste que luego pudiste decir, venga, voy a tener una continuidad y voy a poder seguir haciendo esto porque he hecho una peli sin haber dirigido nunca antes nada y me ha ido bien. Sí, o sea, ahí sí que es verdad que me di cuenta, porque está la maldición de las segundas películas, ¿no? Exacto. Decían y tal, ¿no? O sea, que la primera es tienes tantas ganas y luchas tanto y tal y cual que llegas a hacerla. Pero como luego te quedes dormido a la hora de la segunda, mal vamos, ¿no? Entonces eso sí que fui inconsciente. Dije, bueno, tengo una primera película que ha metido mucho ruido, de la que yo estoy orgulloso, que ha ganado un montón de premios internacionales, incluso como tú dices, fui nominado al Goya de cara a que en el mercado español pues mi nombre sonaba y que tuvo muy buenas críticas y muy buena recepción y tal. Quiero decir, y dije, bueno, es el momento de aprovechar todo esto y no quedarme parado, ¿no? Entonces, lo siguiente fue El robo más grande jamás contado, que es una cosa totalmente distinta, porque es una comedia loquísima. Entonces... Exacto, sí, claro. Es que mis tres primeras películas, de alguna manera, fueron como películas también de... o sea, toda esa cinefilia que yo tenía, ¿no? Era como de ajustar cuentas con cosas que adoraba, ¿no? Yo adoraba la comedia, el cine de acción, ¿no? O sea, una especie de cruce, El robo más grande jamás contado, de
pues Rufufú y Atraco a las 3 con Misión Imposible o algo así, ¿no? Como una mezcla de eso, de gran película de acción americana con una serie de personajes muy mediterráneos, ¿no? Muy de pobres desgraciados, ¿no? Que son muertos, que se ven metidos en una especie de acción a la americana y tal. Pero fue como, yo me di cuenta de que tenía que rodar algo, o sea, sin parar tanto tiempo a pensar en algo, porque el Corazón Guerrero eran muchos años de darle vueltas y tal, ¿no? Y el Roma más grande jamás contado la rodé en el 2001. Una la había rodado en el 99 y posiblemente el periodo más corto que yo me he permitido entre una película y otra. Porque se aprovecha esta energía, este impulso y métete a hacer una película cuanto antes, entre comillas. Algo que te divierta, que también te motive y demás, ¿no? Y de alguna forma también, mirándola con el tiempo, me doy cuenta que el protagonista de aquella película era el personaje de Resines, que era un pobre desgraciado que quería demostrar al mundo que no era un ladrón de 3 al 4, sino que podía robar algo enorme, que era Guernica de Picasso, ¿no? Entonces, también hay algo de mí en eso. O sea, yo quería demostrar a la gente que era capaz de hacer como una cosa enorme. Exacto, de una barbaridad, sí. O sea, que al final, resulta que soy un... No sé, creo que en las dos películas hay algo de esos primeros intentos de gritar muy fuerte, ¿no? De llamar la atención, si no desde un lado, desde otro, ¿no? Claro, de decir, aquí estoy, este soy yo, soy capaz de hacer esto y... Sí, y divertirme haciéndolo, por supuesto, divertirme y tratar de divertir, que eso es lo que siempre he intentado incluso con los dramas. O sea, esto creo que era Billy Wilder que lo decía, ¿no? Pero el único pecado que no puedes cometer haciendo cine es aburrir, ¿no? O sea, no aburrirás, ¿no? Esto es condición sine qua non, ¿no? O sea, en el cine hay butacas. No te olvides de que la butaca se sienta gente. O sea, que la pantalla, si tienes el privilegio de poder ocupar esa pantalla durante unas horas, recuerda que ese privilegio te lo concede la gente que se sienta en las butacas. Y si se aburren, no van a volvértelo a dar. O sea, totalmente. Piensa en algo. Sí. Es así, o sea, al final la gente está invirtiendo su tiempo en ver algo que tú has hecho, con lo cual yo estoy muy de acuerdo con eso, siempre lo he estado, es verdad. Sí. Muy bien, pues para mí con esto lo tenemos. Entonces, como digo siempre al acabar estas conversaciones, yo recomiendo a todo el mundo que nos escuche que vea la película, que revise la película, porque a mí me ha pasado al revisarla, me parece una peli súper interesante, más siendo una primera peli. Yo creo que hoy en día las primeras pelis ya no son como estas, ya no se hacen primeras pelis como, pues eso, Acción Mutante, que la comentábamos antes, o El Corazón del Guerrero. Creo que es un tipo de cine que no sé por qué, pero bueno, el mundo cambia y las primeras pelis ya no son así, lo cual es una pena. Entonces, El Corazón del Guerrero está disponible en Flixolé para todo el mundo que nos esté escuchando. Yo recomiendo su visionado. Y bueno, y más allá, quien quiera profundizar en la filmografía de Daniel, de sobras conocida, La Caja Kovac, de la cual yo soy muy fan, Celda 211, El Niño, con la cual tengo una relación personal con esa película, Yucatán y Las Leyes de la Frontera, basada en la novela de Javier Cercas, que es la última que estrenaste. Agradecerte mucho el tiempo, la dedicación y enhorabuena por haber llegado hasta aquí a través de El Corazón del Guerrero. Muchas gracias, un abrazo y a los demás nos oiremos en el siguiente episodio de Rodad Insensatos. Muchas gracias, Daniel. Mil gracias a ti, Emilio. Un abrazo muy grande.